Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Mi nombre es Santiago y junto a Yerimar le damos la bienvenida al primer encuentro de este 2021 de Proyecto Kanban. Proyecto Kanban es una iniciativa de Kanban Consultores para conversar sobre desafíos en nuevos emprendimientos, gestión de proyectos y poder apoyarnos en comunidad. Esto lo hacemos en comunidad porque tenemos la certeza de que por esta vía podemos generar un valiosísimo espacio de encuentro e intercambio donde poder conversar, aprender y crecer en compañía de personas como ustedes. Les queremos contar también que si tienen ganas de compartir sus conocimientos o experiencias con la comunidad, tenemos abierto el Call for Speakers, donde pueden contarnos su idea y poder preparar una de las próximas meetups que ya estamos planificando en conjunto. Ya hay algunas propuestas súper interesantes con las que ya estamos trabajando. Pueden anotarse a este Call for Speakers en nuestra web, proyectokanban.com, donde además en ese sitio van a poder leer los artículos del blog y revivir los últimos encuentros que, como este, va a estar disponible para que lo puedan volver a ver. En el encuentro de hoy me toca presentarles a Virginia Castro. Virginia tiene expertise en liderar equipos de proyectos de manera simultánea, PMO, determinar riesgos, hacer seguimientos, consiguiendo resultados que de verdad generan valor al negocio. Tiene destrezas comprobadas en liderazgo de equipos multifuncionales, multiculturales y virtuales, sobre todo con la coyuntura actual. Manejo de equipos complejos, construcción de relaciones sólidas con una visión de negocio y una clara orientación de servicio. Así se define Virginia Castro. Recientemente ha venido trabajando en un proyecto de billetera digital que está súper interesante y para ponerlos más en contexto, a finales de los 90 aproximadamente, trabajó en el desarrollo de uno de los primeros medios de pago electrónicos del país, nada más ni nada menos. Además de esto, Virginia es una especialista en materia de banca y en este encuentro nos viene a contar sobre banca abierta, un tema que en Uruguay y en el mundo está cada vez más presente considerando el crecimiento de la fintech a nivel global. Nos encanta vernos nuevamente y hoy más que nunca, que es nuestro primer encuentro del año, así que están más que invitados e invitadas a prender sus cámaras, pero porfa les pedimos que los micrófonos estén silenciados. Sin más, les presentamos a Virginia Castro con su charla Primeros Pasos con Banca Abierta. Bienvenida, Virginia. Bueno, muchas gracias, Santiago. La verdad que es un gusto estar acá. Y bueno, espero que sea divertida y que aprendamos todos de esto. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, y arrancamos. Bueno, para empezar, vamos a hablar de banca abierta, vamos a ver los primeros pasos que está dando Uruguay en este tema y en el mundo es un tema bastante nuevo. Pero para comenzar me gustaría arrancar con un tema que es la bancarización y la inclusión financiera, porque ambos son como los pilares para la banca abierta, ¿verdad? Entonces, algunos datos que me parece interesante mostrarles es, hace unas 3 o 4 semanas, el presidente del BROW, Salvador Ferrer, mencionó en una actividad de CPA Society que el 80% de la población uruguaya está bancarizada. El Banco Mundial, en junio del 2020, dijo que Brasil tiene un 70% de su población bancarizada y México un casi 37% de su población bancarizada. Puse como referencia Brasil y México porque después, cuando vayamos avanzando en la charla, vamos a ver que son dos países de referencia a nivel latinoamericano. Entonces los puse como referencia. Como verán, en el Uruguay el 80% de la población bancarizada es un porcentaje bastante alto, realmente es un porcentaje alto. Lo que no significa que todos estén incluidos financieramente, ¿verdad? La bancarización y la inclusión financiera son dos cosas que son diferentes. Una persona que está bancarizada básicamente tiene una cuenta bancaria o tiene una tarjeta prepaga para cobrar su sueldo, su pasividad o su prestación. Mientras que una persona que está incluida financieramente utiliza esa tarjeta o esa cuenta para realizar diferentes transacciones, para pagar, para comprar, para hacer transferencias. Entonces,
no tenemos datos, la verdad que no pude encontrar datos certeros de cuántas personas de las que están bancarizadas, cuál es el porcentaje de las personas bancarizadas que no están incluidas financieramente. Pero una muestra es, si ustedes de repente ven las sucursales del Brow, los días de pago van a haber filas, largas filas de personas que están esperando para que abra el banco y poder cobrar. Y esas son personas que en realidad están bancarizadas porque la ley de inclusión financiera obliga a que el BPS o cualquier caja pague sus saberes a través o pasividades a través de una cuenta bancaria, pero son personas que en realidad van todos los meses a cobrar al banco. O sea, su tarjeta es como si no existiera, ¿no? Entonces ese es un tema importante. O sea, estamos bancarizados, pero no tenemos a nuestra población incluida financieramente, y ese es un desafío, es un primer desafío que tenemos. Después otra cosa que es interesante es que el nivel de alfabetización digital que tiene la población en general, no solo en Uruguay, mundialmente, no va acompañada con la tecnología. Y eso no es solo una cuestión de gente mayor, adulta, sino que en eso están también los jóvenes. O sea, no todo el mundo va acompañando los avances tecnológicos con una alfabetización digital acorde, por lo cual tampoco pueden hacer uso de las tecnologías. El FMI y el Banco Mundial han reconocido el potencial que tienen las fintechs para aportar en la inclusión financiera. Esto es un espaldarazo muy grande para las fintech, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Las fintech tienen la oportunidad y el desafío del acceso no bancario a las interfaces de pago. ¿Y qué significa esto? Hay muchas personas que, lo digo esto bien por experiencia, que se sienten intimidadas de ir a un banco. ¿Ah? Para ellas un banco es algo que es para préstamos, que es para cosas hipotecarias, que es un mundo que para ellos es ajeno y es hostil. Entonces las fintech hacen ese nexo entre lo que es la inclusión financiera, la bancarización, y esas personas que en realidad no están acostumbradas a ir a una institución financiera, porque sí tienen un celular, sí tienen una cuenta bancaria, y a través de eso se sienten como más cómodos para poder utilizar estas nuevas tecnologías y estar más incluidos financieramente, que ir a un banco a hacer un trámite. Bueno, dicho esto, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a hablar de banca abierta? Y acá lo que elegí como canal es los canales que utiliza la banca, y los que utilizó originalmente y los que fue incorporando para relacionarse con los clientes. Entonces, los tres canales fundamentales que la banca siempre tuvo para interactuar con sus clientes fueron las sucursales, los ATMs y los call centers. Esos tres canales siguen vigentes, las sucursales menos, y con la pandemia mucho menos, porque la presencialidad ha bajado, pero los cajeros siguen funcionando, tienen gran actividad, y los call centers también, más que nada en el tema de reclamos, de dudas, pero siguen funcionando. ¿Qué tuvieron que sumar los bancos más o menos a mitad de la década de los 90 o principios de la década de los 2000? Bueno, los bancos se dieron cuenta que su público había migrado a un mundo más digital. Entonces los bancos se tuvieron que adaptar y empezaron a aparecer la banca online, las web, las apps, y también un concepto llamado social banking, que es que los bancos empezaron a tener presencia en las redes sociales. Dijeron, bueno, nuestros clientes están en LinkedIn, están en Twitter, están en Facebook. Bueno, nosotros también tenemos que estar. ¿Por qué tenemos que estar? Porque si no estamos, no sabemos cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades que tienen nuestros clientes. Porque antes venían a la sucursal, hacíamos encuestas, o sea, teníamos otra forma de comunicarnos con los clientes. Hoy a los clientes no les interesa eso, y vuelcan todas sus necesidades y sus intereses en las redes sociales. Así que los bancos potenciaron esos dos canales, la web
las apps móviles y el social banking. Por último, y esto sí es más reciente, 2015 capaz, son las billeteras digitales. Este es un concepto nuevo, es un concepto interesante sobre pagos. Las billeteras digitales tienen una base de tecnología en dos pilares. Una es el contactless y la otra es la tokenización. Esos son los dos pilares tecnológicos que tienen las billeteras digitales. Bueno, no sé si ustedes más o menos conocen, pero les voy a contar un proyecto en el que participé que fue muy interesante, de una billetera multiemisor, que está muy relacionado con el Open Banking porque para mí es como el paso previo al Open Banking. Y es un sello internacional que lo que hizo fue decir, bueno, yo tengo tarjetas de mi sello en muchísimos emisores, y lo que quiero es que mis clientes no tengan una billetera para cada banco. O sea, tengan una billetera para todas las tarjetas que tengan del sello, de este sello. Es básicamente el sello Visa. Entonces lo que hizo el sello fue juntar al regulador, a los emisores, bancos, administradoras de crédito, IEDES, a los procesadores de los emisores, a la red de POS, y a una fintech que lo que hizo fue armar las API para la comunicación entre los emisores, los procesadores y los clientes. Esta billetera tiene en particular algo bien interesante, y es eso, que es multiemisor. O sea, tú lo que puedes hacer es, en una misma billetera, subir todas tus tarjetas del sello, ya sean de crédito, de débito o prepagas, y utilizarlas en cualquier momento. Eso te da es una experiencia de usuario muy potente, porque tú puedes elegir en cada momento qué tarjeta querés usar. ¿Qué lo haría más potente, y hacia eso va el Open Banking? Es que el cliente pueda tener como una visión global de esas cuentas. O sea, si yo pudiera ver cuándo cierra mi tarjeta de crédito, cuánto saldo tengo en mi tarjeta de débito o en mi tarjeta prepaga, yo tendría una información súper valiosa para poder decidir qué tarjeta usar en cada momento. ¿Ok? Bueno, este es el panorama un poco de cómo llegamos hasta acá. Además de esto, los bancos sumaron Big Data, sumaron en las apps el QR, que es un código de barras potenciado. Y bueno, básicamente estas son las herramientas con las que hoy, hasta el momento, cuentan los bancos, y es la base para el Open Banking. Bueno, ¿por qué hablamos de banca abierta? Más de 40 países han adoptado o están considerando adoptar banca abierta. Para que se hagan una idea, hay 193 países en el mundo. O sea que 40 países es bastante. Entre ellos está el Reino Unido y la Unión Europea, que ya suma un montón de países, Japón, Singapur y Hong Kong. O sea, países importantes. La Unión Europea junta países realmente potentes. Los dos precursores fueron el Reino Unido y la Unión Europea. Para el 2025 se estima que 50 de los bancos más importantes del mundo cuenten con banca abierta. Y por último, estamos hablando de banca abierta porque nuestro regulador, el Banco Central del Uruguay, en su hoja de ruta para el 2022, definió promover e impulsar los agentes de mercado el marco regulativo adecuado para el funcionamiento de la banca abierta. O sea, decidió impulsar la banca abierta, por lo menos empezar a trabajar sobre el marco regulatorio. Si hablamos y definimos la banca abierta, esto es una definición del libro, la banca abierta promueve que los bancos y las instituciones compartan con terceros autorizados, previo consentimiento de los clientes, los datos de su propia institución, de los clientes y de los servicios que ellos ofrecen. Esto es, abrir
a otras instituciones, a fintech o a otros bancos o a terceros, datos que los bancos tienen. En general los bancos no veían a sus datos como un activo. Recién ahora lo están empezando a ver como un activo que pueden rentabilizar. ¿Y cómo lo pueden rentabilizar? De esta manera, asociándose con terceros para que con previo consentimiento del cliente y de forma segura, que eso es una cosa muy importante, puedan hacer rentable todo ese caudal de datos que los bancos tienen. ¿Qué es el beneficio para los clientes? Bueno, facilita el acceso y la comparación de ofertas. Esto es algo bien importante. Creo que hoy los bancos y en general cada uno tiene su terminología. Cuando lanza un producto para los clientes, creo que todos lo hemos vivido, nos es difícil poder comparar los productos que ofrecen los bancos, porque cada banco le llama de manera distinta a las mismas cosas. O sea, si tú vas a un banco y vas a pedir un préstamo hipotecario, vas a tener que ir a varios bancos, estudiar, bueno, y me ofrece una tasa de tanto, pero esto es anual, esto es mensual, el reajuste es en UI, es en dólares, que me conviene más y hacerlo en tal cosa o en tal otra. Al final todos lo que hacemos es preguntarle a algún conocido y decirle, che, ¿y cuál elegiste vos? Porque como que la investigación se vuelve complicada. Esto lo que hace es abrir la cancha y que los clientes de los bancos puedan comparar esas ofertas de una forma más sencilla. Y eso es valioso, o sea, es algo que está muy bueno. Como todo lo bueno, en la balanza hay cosas buenas y hay cosas malas. Así que hay algunos temas que hay que tener mucho cuidado y en cuenta, y es con respecto a la seguridad y a la seguridad de los datos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Si los bancos no trabajan con terceros que sean confiables, las APIs con las que van a trabajar no son seguras, la tecnología no está aprobada, lo que pueden pasar son estas cosas, que se exponga información confidencial de los clientes, que dé lugar a robo de identidad y que genere pérdidas financieras. Y acá, en este punto, es importante recalcar que los más vulnerables son las personas que menos experiencia tienen con respecto a los servicios financieros y los que tienen más bajos recursos. ¿Por qué? Porque si a ti te hacen un fraude, para las personas que tienen bajos recursos es difícil recuperarse de un fraude si no puedes lograr que el contracargo salga a tu favor. ¿Verdad? Los bancos tienen la operativa con los contracargos, es que si tú no tenés un seguro específico para los fraudes, que es un seguro que tenés que pagar mensualmente aparte del costo que tenga la tarjeta, primero se te cobra y después se hace el contracargo. Si sale favorable se te devuelve el dinero, si sale desfavorable se te cobró ya, y además se te cobra extra por haber hecho la gestión del contracargo. Con lo cual, hay muchas personas que realmente, cuando tienen una situación de que se pusieron la tarjeta para un juego, les quedó instalado y le hicieron un fraude y le empiezan a usar la tarjeta y se dan cuenta no sé, cuando van a pagar la tarjeta o si es una tarjeta de débito, a los 3, 4 días, el proceso de contracargo puede llegar a durar hasta 180 días. O sea, puede durar bastante. Y en ese tiempo, tú, si es una tarjeta de débito, esa plata la tenés debitada, y si es una tarjeta de crédito, la vas a tener que pagar hasta que el contracargo se resuelva. Entonces es bien importante la seguridad de los datos. Lo otro, y cómo obtener el consentimiento. Ese es otro punto interesante, porque según las estadísticas, 9 de cada 10 usuarios no leen los términos y condiciones. ¿Ah? Y esto, cuando uno va a autorizar que usen sus datos, es fundamental. O sea, no podemos decir, sí, ok, sí, ok, sí, ok. No, van a usar nuestros datos y es importante que leamos los términos y condiciones en los que nuestros datos van a ser usados. Bueno, ¿cuál es la principal herramienta? Ahora vamos a hablar un poquito más de tecnología. ¿Cuál es la principal herramienta de la banca? Son las APIs, ¿verdad? Bueno, para aquellos
que ahí tenemos una descripción un poco técnica de qué es una API, pero si lo queremos resumir de manera así muy cotidiana, una API son protocolos y funciones que lo que hacen es poder comunicar a dos sistemas que tienen arquitecturas diferentes. O sea, dos sistemas que tienen arquitecturas diferentes pueden hablarse a través de una API. ¿Ah? Básicamente esa es la definición. Y las venimos usando hace mucho tiempo, sobre todo en la banca, porque la banca tiene muchos sistemas legados. La banca tiene sistemas en COBOL, en C, bueno, de todo. Y a medida que se va renovando la tecnología, le va poniendo capas, pero los sistemas, el core, muchas veces el core no se cambia, ¿verdad? Los procesos batch de cierre de las tarjetas, los procesos batch más pesados, esos capaz que generalmente siguen estando en C o en COBOL generalmente. Entonces, todos esos sistemas legados tienen que interactuar ahora con nuevos sistemas, con los backend, con los portales, y para eso utilizamos las APIs, ¿verdad? O sea, los bancos las vienen utilizando hace tiempo. Bueno, tenemos tres tipos de APIs, las de tipo privado, las de tipo abierta y las de tipo público. Las de tipo privado son las que les acabo de mencionar, son las APIs que los bancos o cualquier institución usa internamente entre los sistemas que ya tiene. ¿Ah? Las APIs de tipo público también los utilizan los bancos, los utiliza el gobierno, y es para exponer información que, que se puede exponer públicamente. Por ejemplo, los bancos las usan para mostrar sus sucursales, dónde están ubicadas las sucursales, dónde están ubicados sus cajeros, información de la cotización, ese tipo de información, los bancos las exponen con APIs del tipo pública. En el caso del gobierno, también todos los datos que son públicos los utilizan las APIs públicas, y después los casos más conocidos son los de Facebook, Google, Instagram, todos ellos utilizan APIs públicas. Las que más nos interesan a nosotros, en este caso, son las APIs de tipo abierto, porque esas son las que van a utilizar la banca abierta. ¿Por qué? Porque son similares a las del tipo privado, pero tienen que tener un contrato específico con el tercero para poder hacer ese intercambio de información. ¿Ah? Eso es lo fundamental, y la diferencia entre una privada. ¿Ah? O sea, estamos exponiendo datos sensibles con terceros, y para eso tenemos que tener un contrato con ese tercero para poder exponer los datos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar APIs? Bueno, reducen el tiempo, la complejidad y los costos. ¿Esto por qué es? Bueno, porque ya están armadas y lo que tenemos que hacer es consumirlas, ¿verdad? No tenemos que reinventar la rueda, desarrollar algo específico, no. Tenemos un conjunto de APIs y lo que hacemos es consumirlas, y eso realmente ayuda a bajar los costos y los tiempos. Porque ya sabemos que cuando decimos un proyecto, bueno, ¿y esto cuánto puede llevar? Y más o menos 2 semanas, generalmente le erramos feo y lleva el doble. Con suerte. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del marco de referencia. Los dos países precursores de la banca abierta fueron Reino Unido y la Unión Europea. Ahí lo que puse fue un cuadro de comparación, si ven los años más o menos arrancaron casi iguales, y lo que hicieron fue más o menos lo mismo. Generaron comités o entidades, en el caso del Reino Unido, para definir dos cosas. Definir el diseño y la implementación de las APIs, y la regulación sobre los datos personales, sobre cómo resguardar los datos de los clientes. ¿Ah? Esas fueron las dos, de la hoja de ruta, los dos puntos más importantes. En el Reino Unido fue algo como más prolijo. En lo personal me gusta más el modelo del Reino Unido, que fue más paulatino, y que además de obligar a los bancos, en los dos casos los reguladores están obligando a los bancos a sumarse a la banca abierta, no le dan opción,
En el caso del Reino Unido hicieron algo un poquito diferente a la Unión Europea, y fue que además decidieron estandarizar las APIs y decir cuáles son las APIs que deben usar los bancos para interactuar en banca abierta. En el caso de la Unión Europea, eso lo dejaron librado al mercado. Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo entiendo que para comenzar, poder tener un conjunto de APIs concretas, estandarizadas, es muy positivo y allana mucho el trabajo. Pero creo que a la larga dejarlo libre al mercado siempre genera como esa experiencia de usuario que es mucho más enriquecedora. De hecho, si ven en la diapo, en el 2019 la Unión Europea realiza algunas mejoras a su estandarización, en parte por lo que reguló la Unión Europea y también por la experiencia de usuario, ¿verdad? Porque obviamente eso influye para hacerle mejoras. Pero básicamente el Reino Unido dice, bueno, yo tengo un conjunto de 100 APIs y esas son las que tenés que usar. Se pueden sumar, pero son las que tenés que usar. Bueno, y acá vamos a ver un poco en este cuadrante cómo está el mundo repartido con respecto a quién tiene ya implementado banca abierta, quién está en proceso y quién lo está considerando. Ya vimos el caso de la Unión Europea, del Reino Unido, Singapur y Hong Kong, y Japón. Esos son los que ya lo tienen implementado, con diferencias, con algunos matices. La Unión Europea y el Reino Unido están obligados por el regulador, y como les comentaba hace un momento, en un caso tienen las APIs estandarizadas y en otro caso están liberadas al mercado. En el caso de Singapur y Hong Kong, el regulador no lo está obligando a los bancos, pero ellos se están sumando y dejaron libre al mercado que definiera las APIs. En el caso de Japón, sí, el regulador los obligó, pero el mercado regula cuáles son las APIs que se pueden utilizar. Con respecto a Latinoamérica, tenemos a México y a Brasil como los pioneros en banca abierta. Los dos están en progreso, ya tienen leyes, están más avanzados que nosotros. De hecho, México está como en la fase 1 de lo que sería el Reino Unido, en lo que estaríamos en lo que en el Reino Unido sería 2017. Está cumpliendo con publicar APIs públicas, ¿no? En esa fase está México. Y Brasil está también trabajando. Ellos en realidad utilizaron el modelo europeo, así que el mercado es el que está regulando cuáles son las APIs, y no tienen como una hoja de ruta tan marcada como lo tiene México, porque está siguiendo el modelo del Reino Unido. Bueno, ¿cómo estamos en Uruguay? En Uruguay tenemos 3 pilares. Tenemos el regulador, que es el que está impulsando la banca abierta. Tenemos la Agencia de Seguridad, AGESIC, que hace más de 13 años que está trabajando en todo lo que es protección de datos personales. Una ley, la 18.331, que es del 2008 y que tiene una actualización, tuvo una actualización ahora en el 2019, que tiene que ver con el manejo de las bases de datos. Nombra un encargado, un responsable de manejar los datos frente al regulador, al igual que un oficial de cumplimiento para riesgo, sería algo similar. Y también tenemos una ley de inclusión financiera, que es del 2014, la 19.210, que da todo un marco normativo sobre los medios de pago, los pagos de salarios, los pagos de pasividades, y toda la parte de transaccionalidad, transferencias, interoperabilidad. Antes de la ley de inclusión financiera, por ejemplo, la red de POS no tenía interoperabilidad. O sea, cada uno los bancos utilizaban diferentes redes de POS
había post 2000, bueno, había diferentes redes, pero si tú contratabas una red de post, tus tarjetas solo podían pasar por esa red y para pasar por otra te cobraban. La ley de inclusión financiera colaboró con esta interoperabilidad que fue muy importante, así que en ese sentido tenemos como 3 pilares en la parte de gobierno que nos están ayudando. Y después, bueno, tenemos a los bancos que se han adaptado a este mundo online y se siguen adaptando, y a las fintech, que en Uruguay son realmente potentes, o sea, cada vez hay más fintech, cada vez hay más, más desarrolladores, más programadores, más emprendimiento. Bueno, acá tenemos uno de ellos. Y la verdad que es muy bueno el nivel de la gente de tecnología en Uruguay, ¿verdad? En general se destaca mucho el nivel de la gente de tecnología. De hecho, el proyecto de la billetera digital, la FinTech, está radicada en Paraguay, pero el gerente de sistemas es uruguayo. Así que tenemos una materia prima ahí muy buena para trabajar. Bueno, y ahora, cerrando, vamos a ver un poco las conclusiones, y al final les voy a dar algunos ejemplos concretos que me parece que está bueno como para bajar a tierra esto de banca abierta. A ver, hay mucha cosa conceptual, pero con los ejemplos creo que va a quedar más claro. En las conclusiones y a tipo de resumen, digamos, es que es importante que la hoja de ruta sea realista, o sea, no ponernos objetivos demasiado altos porque es difícil, hay una interacción entre muchos actores, entonces es importante ir poniendo hitos y ir cumpliendo con esos hitos y que sean realistas, ¿verdad? Que sean metas que se puedan cumplir. Lo otro es, bueno, es trabajar en conjunto, ¿verdad? Esa es una cosa que es súper importante, tienen que trabajar el regulador, los bancos, las fintech, las agencias de seguridad. Es súper importante para la banca abierta y creo que para todo proyecto de tecnología hoy en día que se trabaje en forma conjunta. Otro tema a tener en cuenta son los costos. Una de las cosas que mencionan, sobre todo en el Reino Unido, que es como más estricto la metodología, es que para los bancos puede llegar a ser un tanto costoso sumarse a la banca abierta, ¿verdad? Depende un poco de cuál va a ser la hoja de ruta que el Banco Central plantee, en qué tiempo lo va a querer hacer. Pero si los tiempos son cortos, los costos obviamente que aumentan porque se necesita sumar mucha gente para poder lograr los objetivos. Después, bueno, la tecnología juega un papel fundamental y esto es algo que me gusta mucho recalcar. Sin tecnología no hay banca abierta y eso es como que es un principio que tenemos que empezar a incorporar, ¿verdad? La tecnología es fundamental en esto, es fundamental en las transacciones, es fundamental para los medios de pago. O sea, sin tecnología no podríamos tener ninguna de estas cosas que he mencionado hasta ahora. Bueno, esto es algo que es muy común en la banca y que hay que erradicarlo. Y es el síndrome de producirlo todo internamente. Les pido por favor. Ese es el siempre, bueno, cotizamos, vemos cuánto sale, cuánto demora, y después terminamos diciendo, no, pero lo hacemos acá, porque acá igual va a salir menos, no sé. No, no nos engañemos, eso no es así, no va a ocurrir. Tenemos que trabajar en colaboración con las fintech, tenemos que trabajar en colaboración con terceros. El negocio de los bancos no es la tecnología, el negocio de los bancos es dedicarse a crear productos innovadores, a crear productos que sean fáciles de usar para los clientes, que sean atractivos, que le brinden valor. La tecnología no es el negocio de los bancos. Bueno, lo otro es qué metodologías utilizar. Bueno, metodologías y principios ágiles es
lo más recomendable y lo que la industria está usando. Las interacciones, probar, hacer los ciclos cortos, es fundamental, es lo que se está usando y es lo que está dando resultado. Las metodologías, o sea, a ver, no se puede, para cualquier proyecto no se puede usar 100% metodologías ágiles. Eso es una realidad. Hay que combinar la metodología tradicional con una metodología ágil, ¿verdad? Todo el tema del principio del proyecto hasta llegar a una EDT tiene que ser en una metodología tradicional, es importante que sea en una metodología tradicional. Y después sí, la etapa de la planificación, de priorizar qué es lo que vamos a hacer, de seleccionar qué es lo que vamos a hacer, de priorizar y de hacer esos desarrollos cortos, en esos casos es importante y es valioso utilizar metodologías ágiles. Bueno, esto un poco lo vimos cuando arrancamos, y es que la tecnología avanza más rápido que los usuarios, o sea, a veces hay muchísima tecnología disponible y no la sabemos utilizar, entonces no, es como que no sabemos, a veces no sabemos ni que existen algunas cosas que podríamos utilizar y son muy buenas, pero bueno, hay que alfabetizarse digitalmente y ese es un desafío, ¿verdad? Dentro de la inclusión financiera es importante educar en la digitalización. El Banco Central tiene un programa de educación financiera que se da a escuelas, que se da en general a centros educativos. Ahora con la pandemia, bueno, se cortó un poco eso, pero todos somos responsables de esta educación, ¿verdad? Los que estamos en tecnología, los que estamos en el banco, los que están en el mostrador, o sea, somos nosotros los que tenemos que educar. Bueno, hay algunas herramientas que me parecieron interesantes mencionar. En el primer caso, los sandbox, que son, bueno, ambientes de preproducción, ¿verdad? Pasado el ambiente ya de testing, un testing unitario de repente, son ambientes de preproducción, donde las fintech básicamente pueden probar estas APIs o las tecnologías que sean, en general, en particular para la banca abierta serían las APIs, pero eso aplica para cualquier otra cosa. Y la verdad que son ambientes muy valiosos. En el caso del Reino Unido, eso está dentro del marco regulatorio, y mientras que las fintech obtienen la licencia para poder operar, que eso lleva un tiempo, pueden acceder a este ambiente y interactuar con las APIs que ya están en producción en un ambiente controlado para ver si sus productos son operativos, poder probarlos, poder hacerle los ajustes correspondientes. En el caso de los hackathons, lo que me parece interesante ahí es, bueno, si tu institución, si tu banco de repente no sabe por dónde arrancar para entrar en el mundo de la banca abierta, esta es una oportunidad. Es sumar gente que venga de otro lado, con otra cabeza, y seguro que de ahí van a surgir buenas ideas para hacer productos innovadores. Yo ahora lo que les quería contar un poco, este es un poco el resumen, ¿verdad? Pero hay una empresa en Europa que ya tiene APIs que se llama Ting. Yo les dejo el link después ahí si quieren entrar. Es bien interesante todo lo que ofrece. Pero les quería dar como 3 o 4 ejemplos que me parece que son interesantes como para bajar a tierra esto. Uno es, bueno, es decir, bueno, ¿y qué me beneficia la banca abierta a lo que ya tengo, no? O sea, yo ahora tengo mi banco, tengo mi página web, tengo mi app, tengo puedo pagar mis cuentas a través de Banred, a través de mi home banking con Banred, o puedo hacer transferencias. Bueno, ¿cuál es la diferencia con la banca abierta, por ejemplo, en un pago de facturas?
¿no? Hoy en día tú entras al home banking, querés pagar una factura, la tenés que programar, entonces tenés que decir, bueno, voy a pagar la UTE, bueno, agarro el recibo de UTE y tengo que fijarme cuál es la cuenta, hacer toda la programación, decir, voy a pagar el servicio de UTE, la cuenta es la número no sé cuánto, no sé qué, y ahí queda programado, ¿verdad? Con la banca abierta eso no sería necesario, no tendrías ni que saber cuál es su número de UTE. ¿Por qué? Porque ese es un dato que ya está vinculado a vos como, con tu ID digital, por ejemplo. Entonces, es un dato que es irrelevante. Vos no tenés que agarrar el recibo ni de UTE, ni de Antel, ni no sé qué. Vos podrías entrar a tu app o a tu home banking y, bueno, ya entraste, yo quiero pagar la UTE. Si la UTE está asociada a vos, o sea, vos sos el titular de eso, simplemente lo que haces es asociarlo, es consumir una API y decir, yo quiero pagar la UTE a través de esta cuenta bancaria. Y no tenés que sacar ningún recibo, ni buscar ninguna cuenta, ni que te pongan en el cosito de al lado, a ver, ¿cuál es la cuenta? ¿La de 9 dígitos, la de 80 dígitos, la de 25 dígitos? No. Simplemente siendo titular de servicio vos vas a poder hacerlo fácilmente. ¿Ah? Lo otro es, por ejemplo, en el caso que quieras sacar un préstamo hipotecario. Vos querés sacar un préstamo hipotecario, tenés que llevar tu recibo de sueldo, te piden un montón de cosas en el banco. Esos datos también están, porque alguien te paga el sueldo, o sea, esos datos están disponibles. Entonces, tú vas al banco y decís, yo soy Virginia Castro, mi cédula de identidad es tal, y ahí te pueden tomar todos los datos para hacer tu perfil y poder decirte si podés acceder a un préstamo hipotecario, sin necesidad de llevar ninguna documentación. ¿Ah? Hay muchas personas hoy en día, y esto es una cosa que nos pasa en Deanda, en la tarjeta prepaga, hay muchas personas que no tienen una cuenta o no quieren acceder a una cuenta bancaria porque, bueno, capaz que tiene un costo un poquito más alto para pagar a proveedores o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos sos unipersonal o no tenés un recibo de sueldo, no estás vinculado a una empresa, sos un profesional, lo que dice la reglamentación, la regulación es que tú tenés que presentar un certificado de contador para justificar tus ingresos. Entonces, de repente, una persona que tiene una unipersonal y gana determinado dinero por mes, pedirle a un contador, que de repente tiene un contador que le hace para un año, lo contrata específicamente para la declaración jurada y 2 cosas más, pedirle a un contador que le haga una declaración de ingresos para sacar una tarjeta prepaga que después va a tener X cantidad de dinero, es algo que realmente parece absurdo, ¿no? La gente misma nos dice, bueno, pero me sale más caro esto que... o sea, no tiene sentido. ¿Cuál es la ventaja de la banca abierta? Bueno, que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque los datos de tu transaccionalidad están también, los podés consumir, el banco, la institución financiera lo puede consumir y puede decir, bueno, esta persona tiene ingresos, hace un promedio, consume esas APIs y dice, tiene un promedio de ingresos de tanto, y eso es válido. ¿Y es válido por qué? Porque está en el marco de la banca abierta, porque está regulado. Entonces ya no es necesario que vayas a un contador para poder sacar una prepaga, que va a tener capaz que 10.000 pesos de fondo en el mes, en todo el mes, ¿verdad? Son cosas sencillas, pero que o sea, es valioso para las personas y eso es inclusión financiera también. Otro ejemplo es abrir una cuenta. Hoy vas a abrir una cuenta y en muchos lugares te dicen, ay, abrí tu cuenta fácilmente, poné todos tus datos y subí el escaneo de tu cédula, el escaneo de tu recibo de sueldo, el escaneo de tu recibo de constancia de domicilio, subí todo, ¿no? Es fácil, pero tenés que escanear y subir todo. Bueno, con la banca abierta no tenés por qué hacerlo, porque si tú tenés una ID digital, esa ID digital tiene todos tus atributos, ¿verdad? Y además, ya vimos que los recibos de sueldo también los pueden obtener, o sea que abrir una cuenta va a ser poner solo tus datos, realmente, y no subir nada. Y eso me parece que es súper valioso. Bueno, creo que por ahí los ejemplos...
Una cosa que, bueno, que obviamente los bancos extranjeros, sobre todo los europeos, van a tener una ventaja cuando esto se regule y empiece a funcionar, porque obviamente tienen un camino recorrido, pero bueno, no hay que achicarse y hay que, hay que trabajar para que toda la banca se sume y tengamos todos las mismas oportunidades, que a veces no pasa. Eh, Algunos bancos tienen más oportunidades que otros, pero creo que tenemos que trabajar para que todo el sistema financiero tenga las mismas oportunidades y que sea el usuario final el que elija en qué institución o a qué institución quiere, con qué institución quiere trabajar, ¿verdad? Y no sea el mercado el que lo obligue a trabajar con fulano o con mengano. Creo que la ley de inclusión financiera tiene gran potencialidad en eso porque abrió la cancha a actores nuevos, como son las IEDES, pero por otro lado, los bancos siguen teniendo una gran preponderancia, ¿verdad? Porque pueden tener ventas cruzadas entre la tarjeta de débito y la de crédito, te ofrecen una tarjeta de débito básica para poder cobrar tu sueldo, pero después todo lo que es si querés comprar tal cosa, si querés tenerla internacional o si querés tenerla no sé qué, todo eso lo cobran. Y las IEDES estamos, por ejemplo, mucho más limitadas en ese sentido porque no podemos hacer venta cruzada, no podemos dar préstamos, solo se puede trabajar con productos prepagos. Entonces hay que seguir como trabajando para que el mercado sea más igualitario y los clientes puedan elegir, pero en igualdad de condiciones, ¿verdad? Para que todos tengamos las mismas oportunidades. Y bueno, finalmente, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, poniéndole el ojo al Banco Central y estando atento a las nuevas circulares que pueda estar sacando sobre este tema. Vamos a estar publicando en el blog de Kanban todas las novedades que surjan. Y bueno, y les dejo mi LinkedIn también, y ahí voy a estar subiendo también eventos, charlas, todo lo que esté relacionado con banca abierta va a estar ahí disponible para que el que quiera interiorizarse más lo pueda hacer. Bueno, les agradezco mucho y espero que haya sido ilustrativo. Excelente, Virginia, muchísimas gracias por acá. Ya te están agradeciendo también. Estuvo muy buena, recontra interesante. Yo me anoté algunas preguntas. No sé si aquí alguien más quiere hacer algunas preguntas también. Yo la primera que tenía era cuando empezaste a comparar tipo lo que pasa en la Unión Europea, después cuando mostraste el cuadrito donde está México, Brasil y demás. ¿Cómo te imaginas que va a ser Uruguay? O sea, ¿qué camino te imaginas que puede seguir el Banco Central, tipo, El Banco prediciéndonos? el Banco Central en realidad en su hoja de ruta marcó que iba a hacer un estudio de mercado, pero dio lineamientos que va a seguir lo de la Unión Europea. Genial. Va a seguir, por O sea que eso un ya poco, eso está marcado. eso está un poco marcado. Por eso decía que los bancos que operan hoy en plaza europeos tienen cierta ventaja porque ya tienen este camino recorrido, ¿verdad? Claro. Sí. Bien, aquí Rubén pregunta también, ¿cuánto tiempo crees que pueden los bancos de Uruguay ir como consumiendo más APIs públicas o privadas, como por ejemplo para hacer transferencia entre cuentas? Bueno, ahí Uruguay tiene una reglamentación con respecto a las transferencias que tienen que ver con la CCA, con la Cámara Compensadora. Los bancos están todos dentro de las cámaras compensadoras. Las IEDES no estamos, hay algunas sí, otras no, es como que, así que eso va como con un carril un poquito diferente, digamos. Ahí hay que esperar a ver la regulación de la banca abierta, qué es lo que el BCU va a establecer con respecto a las transferencias, porque hoy en día ya hay un marco y es la Cámara Compensadora. Claro, o sea, son reglamentaciones y nada, hay que ir viendo.
hay que ir viendo cómo se ajustan. En general se van ajustando a medida Claro. que van surgiendo alternativas, pero en realidad hoy ya hay una normativa y es la de Eurutec, que es la cámara compensadora, Claro. que es donde Bien, están los bancos. hablando de esto que estás mencionando de reglamentación y que mencionaste mucho el tema de los datos, para desmitificar un poco, ¿qué tanta diferencia de datos adicionales se van a poder pedir con respecto a lo que está pasando ya actualmente? Que, hay muchas personas que cuando se habla de banca abierta, como se imaginan que, no sé, que le van a consumir un montón de datos, que van a poder verle, no sé, hacer, cruzar datos con DGI, no sé, sacar otro tipo de información. Y nada, tú nos decías cuando estábamos en la previa, que hay cosas que ya están pasando y que no sabemos, y nada, que como para poder bajar un poco esos nervios de que hay cosas que ya están pasando, cosas que ya van a pasar, ¿no? A ver, todas las instituciones financieras tenemos que reportar al Banco Central todas las transacciones, o sea, para que se hagan una idea, diariamente todas las instituciones reportamos el alta, las bajas y las modificaciones de las cuentas que creamos, con todos los datos de las Claro. personas, todos, O todos. sea que ya está pasando, ya hay cosas Eso que están ya pasando. está, eso está pasando y está pasando desde el 2016. Así que Bien. eso, tranquilos, ya está pasando. Claro, es trabajar por un camino en el que nosotros podamos tomar decisiones, ¿no? Pero Sí, ya hay otros que ya se están generando. sí, con Claro, tomar respecto... como, perdón, Sí, no, 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 no. tomar decisiones también con datos de verdad, ¿no? Con eso que decías de comparar ofertas con los bancos, que a veces no tenés idea qué es no sé, si está bien lo que estás intentando o que vas a contratar. Ujú. Y nada, y hay como un antecedente de un trabajo que se viene haciendo, no a nivel de banca, sí a nivel de salud y de datos abiertos, que era un proyecto, si no recuerdo mal, de data, que tenía una plataforma para comparar los diferentes servicios, costos y demás de las mutualistas, ¿no? Para que, nada, con todo esto del corralito mutual, que la movilidad Exacto. regulada, etcétera, que el usuario pueda ver con información fidedigna de que, nada, cuáles son los servicios que da, y ir más allá de la publicidad, ¿no? Sí, de hecho, la ley de inclusión financiera está previsto, no se está cumpliendo, pero está previsto que sea algo similar al corralito mutual. O sea, tú haces un contrato con un banco o con una institución, o una IEDE, y lo haces por un año. ¿No? Durante ese año tú no te podrías cambiar de institución para cobrar. Hoy no se está controlando, si bien se está informando al Banco Central, no se está controlando. Eso lo vemos porque de repente una persona llama y dice, ay no, yo esta vez cobra con nosotros y el mes siguiente cobra con otra institución. O sea, por experiencia, digamos, no se está controlando. Pero la dinámica era la misma, digamos, o sea, el contrato es por un año y vos recién al año podrías cambiarte de institución. Salvo que estés en seguro de paro o que te despidan, ahí antes del año podrías cambiarte. Pero si no, el contrato se debería respetar y por un año. Eso es un poco para proteger, como en el caso de las mutualistas, ¿verdad? Para proteger a las instituciones de que, bueno, mañana no te ofrezcan una tarjeta con no sé qué y vos a los 2 días te vayas y vos invertiste en eso, ¿verdad? Entonces, eso existe, no hay un control, pero digamos que los papeles, el contrato que se firma es por un año. Yo creo que Bien. los bancos han hecho un esfuerzo grande, ¿verdad?, de adaptación, porque son como gigantes con estructuras pesadas de gente, de sistemas, de organizativas. Entonces, yo creo que han hecho un esfuerzo por acercarse a lo digital. También han hecho un esfuerzo en la seguridad. Las tarjetas hoy en día tienen chip, tienen contactless, eso le suma seguridad y una experiencia de usuario mucho más linda. Con la pandemia el contactless realmente se ha usado. Yo realmente ahora vas a muchos lugares y los comercios como que saben usarlo, hasta hace un poco tiempo no, pero bueno, con esto de que, bueno, tratemos de tocar menos las cosas y todo lo demás, el contactless es una
es una opción interesante. Así que los bancos han trabajado. Tienen muchas cosas para hacer, pero bueno, eso está bueno, ¿no? Porque si no hay cosas para hacer... Claro. Yo tengo acá una última pregunta. Eli se está despidiendo. Nos vemos, Eli. Muchas gracias por participar. Acá estamos en los últimos minutos. Yo voy a hacer una última pregunta y si no hay nada más por allí, también nos vamos a ir despidiendo. Si alguien quiere desmutearse, bienvenido. Em, Cuando habías hablado un poco sobre en las conclusiones que mencionaste los costos, dijiste que una de las cosas a tomar en cuenta era los elevados costos que podría asumir un banco y que por supuesto ahí advertías algo de que era importante colaborar, de que la tecnología con las fintech y demás. Pero me quedaba la duda ahora que mencionas que el Banco Central se está encaminando por el lado de cómo la Unión Europea lo está abordando. Si crees que eso también va a ayudar a que esos costos sean mucho más bajos acá en Uruguay que con respecto a Brasil, por ejemplo, que dieron total libertad y que no hay estándares, o cómo te imaginas que En sería. realidad los costos yo creo que son más bien por el tema de la imposición del regulador. O sea, como tú te tenés que sumar, los costos vienen por ahí. Okay. Más que por otro, o sea, obviamente que las APIs puedan estar abiertas al mercado te va a dar una oferta donde vos vas a poder elegir en función de lo que tu billetera te dé. Pero el hecho de tener que sumarte obligatoriamente ya implica un costo, porque vas a tener que poner un equipo de gente a trabajar en eso, ¿verdad? O sea, la idea de esto es que se trabaje en los bancos como si fuera un producto más. O sea, no es una cosa que voy a hacer unidad banca abierta. No, esto se tiene que manejar como un producto. Todas las áreas del banco deberían estar involucradas en este proyecto, ¿verdad? No debería ser como unidad banca abierta. Claro. No es la idea. Claro, bien. Acá Carmen comenta algo, no sé, Carmen, si quieres desmutearte y contar, que hablas de un artículo que habías leído de BBVA, puede ser, no sé si quieres. Sí, estaba buscando ahorita precisamente por la web, me comentabas, Virginia, que debemos entender que no tenemos que hacer todo, que los bancos, cada quien en su tema, no tenemos que programarlo todos nosotros, sino que puede ser que consumamos temas que ya están resueltos por otro lado o que contratemos temas fuera de casa. Yo recordaba que hace varios años, y ya acabo de verificar, fue en el 2014, presidente del Banco Central de BBVA, o Central de Banco Central, el Banco de Vizcaya, comentaba que en un futuro las empresas, los bancos van a ser empresas de software, porque tienen que ir a automatizarse todo. No sé si lo llegaste a leer alguna vez, Gonzalo. Estaba buscando el artículo mientras tú comentabas eso, pero me acordé que él decía precisamente que no hay forma ni manera que la banca, Francisco González, él les colocó el link del artículo, lo conseguí. Recuerdo porque en temas que tienen que ver con automatización, yo soy del palo del software y es un área que me apasiona mucho. Parte del tema era cómo va a evolucionar la banca, entendiendo el mundo en el que estaba inmerso, ¿no? Cómo estaba evolucionando la banca digital y todo esto. Entonces, y hay empresas que se han ido transformando en su transformación digital, se han ido transformando en empresas más de software, porque el servicio entregado utilizando herramientas tecnológicas o protocolos de comunicación que hace rato existen, como bien dicen, yo también lo conozco y a programar para esas áreas. Y si bien esas tecnologías existen, las APIs vienen existiendo hace mucho tiempo, la verdad es que la banca se ha resistido un poco a salir de su zona de confort. Seguridad, de su zona de confort, un tema de seguridad, esto está bien, esto anda. Sí. Pero ¿qué pasa? Tiene que reaccionar a su público. ¿De acuerdo? Los clientes han evolucionado en términos de acceso a la tecnología y demandan un nivel de llegada más cercano. Entonces, me parece que alineando lo que tú dices y lo que comentas sobre el tema de banca abierta y aquello que en el 2014 decía González sobre lo que era hacia dónde iban los bancos, yo creo que banca abierta es es una realidad que no la puedes tapar hay que regular para todo aquello, pero no la puedes tapar con... Sí, y vos sabés que el BBVA es uno de los bancos que más ha trabajado
en esto de banca abierta, más que en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. Yo después, si quieren, se los dejo, no sé si los puse en las fuentes. Hay una charla sobre APIs del 2019 en San Francisco, donde una de las, creo que gerente de productos o algo así, del BBVA en Estados Unidos, habla sobre las APIs, habla sobre las fintech, habla sobre todo este tema, y la cabeza va por este lado, ¿no? Va por integrarse igual, a ver, todos sabemos lo que pasa también con los grandes de la tecnología, ¿verdad? Facebook compra WhatsApp, Tinder compra no sé qué, o sea, todas empezaron como fintech, pero después los grandes conglomerados los van comprando y acá también pasa, ¿verdad? Hay muchas fintech que han empezado y que después los bancos los han absorbido. Sí, sí. Y Eso somos pasa. 3 millones. Y somos 3 millones. O sea que eso pasa, y creo que pasa en todo, en general. Esa cuestión de abarcar todo el mercado. Bueno, por algo existen, lamentablemente, no creo que con mucha eficiencia, pero las leyes contra el tema del... no me sale la palabra ahora. El antimonopolio. Pero bueno, lo vemos hasta con los productos de limpieza. Unilever es la dueña de todo. O sea, si compras Colgate, compras, no sé, Fresh Up, todas son de la misma, todas son Unilever. Después le dejan algo marginal a otro para que digan que no es. O las cadenas de farmacias, que lo vemos en Uruguay, que bueno, están topeadas, entonces compran hasta determinadas y empiezan a abrir supermercados, y después empiezan a abrir otros supermercados, y entonces, pero en definitiva atrás son los mismos grupos económicos, ¿verdad? Eso creo que está como por encima de cualquiera de estas cosas. Lo que sí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer en pos de darle valor al cliente y de incluirlo es tratar de abrir la cancha y de educar. Educar me parece que es fundamental. Correcto. Ese sería como el gran mensaje. Gracias por estar acá y por ayudarnos a eso. Educar siempre es lo mejor, en cualquier aspecto. Bueno, de verdad, bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Muy fresca la charla, muy buen contenido, muchísimas gracias, de verdad que sin desperdicio. Gracias. Bueno, no tenemos más preguntas, así que bueno, muchísimas gracias, Virginia, por todo, y bueno, los que quisieron conversar y compartir también, y por estar por acá. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Que pasen muy bien. Chao.